Hola, buenos días. Bienvenidos a la introducción y lección primera del curso Teoría Literaria para Todos. Vamos a comenzar con análisis literario y con un breve comentario. Las obras de literatura que vemos plasmadas en un libro no se hacen sin un plan. Sí existe la inspiración, una memoria objetiva del autor para tratar de un personaje y transformarlo o construirlo en base a varios sujetos empíricos, pero también es como un discurso que viene de un sueño. Por ejemplo, ¿quién quiso que un barco estuviese dentro de una botella? La botella tiene líquido, entonces hay un sema comunicante, ¿no? Es como un mar de licor, un mar de alcohol, que el licor lo transporte a otras dimensiones, a otros paraísos que pueden ser artificiales, como decía Baudelaire. Pero en este caso puede ser también motivo para un cuento o un relato que alguien está en una isla desierta y necesita que lo rescaten. Entonces el mensaje dentro de la botella es que venga un barco de este tipo, un velero similar al que está dentro, a rescatarme. Yo estoy en tales coordenadas y algo así. Y a alguien se le ocurrió hace tiempo, se empezó a diseñar estas artesanías y el hipotexto va desde poemas hasta canciones. Por ejemplo, Message in a Bottle de Sting tiene que ver con esta dimensión de buscar que la persona sea oída, ¿no? Entonces se está ponderando los espacios que tiene el ser humano en su libertad, en su imaginación y en su deseo. Todo eso juega en la construcción de un adorno. Igual en la literatura. El adorno tiene una explicación, un propósito. Pueden ser signos subliminales, pero están para darle mayor consistencia y solidez a la dicción de lo que el autor está comentando. Empezamos con el curso de análisis literario. En el primer lugar se habla de una valoración, que la obra puede ser eufórica o disfórica. Puede ser eufórica cuando acarrea en la recepción sentimientos positivos, disfórica cuando es lo contrario y produce sentimientos negativos. Y lo que pasa es que el autor, como bien decía Roland Barthes, está completando el sentido del escrito, el lector está completando el sentido del escrito del autor, y es la muerte del autor porque va a jugar un lector no pasivo sino activo, que quizás haga notas, haga glosas, las lleve en un cuaderno, o un crítico literario, y todos esos materiales van a constituir el paratexto de ese constructo literario, de esa obra, y va a continuar como objeto de estudio de la carrera en sí llamada literatura. Este análisis literario es de facultad. Ahora, la crítica literaria tiene que tener consensos, pero también van siendo revisadas, y en ese caso, pues no todo parecer es eterno, ¿no? O tiene que ser ampliado o tiene que ser depurado. Las frases forman un tejido, por eso se llama texto. Por eso es que tenemos páginas, sea en teatro, novela, cuento, ensayo o poesía, ¿no? Ahora, Umberto Eco habla de significados, de sistemas verbovisuales, de retórica, y en verdad
acá viene mucho que ver la cultura, la comunicación y el lenguaje. ¿Qué registro se está usando? ¿A qué público se quiere llegar? Aunque ahora el público está más universalizado, porque las universidades se han democratizado y en tiempo de pandemia accede cualquier persona a cualquier universidad del mundo según su presupuesto, su tiempo y también si le convence el programa del sílabo o sílabus que le ofrece esta casa de estudios en cuestión, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la literatura. Hay muchos símbolos, ¿no?, que pueden ser subliminales, ¿no? Una cama donde un enfermo está pasando sus últimos días, ¿no?, que mueva la compasión, un avaro que le quita dinero a los pobres, que mueva a la ira, que mueva al descontento, entonces ya el relato es disfórico, un poema que exalte el vino, como el espíritu del vino de Charles Baudelaire en Las Flores del Mal, que pues mueve a la extrañeza, pero también apela a la sinceridad de las personas que les gusta degustar esta bebida. Entonces, siempre está la comunicación con la cultura viva y con cómo evoluciona, ¿no? Que se haya pasado por periodos de veda del alcohol hasta que cualquier botella de cerveza, whisky, coñac esté disponible en los estantes de las licorerías de los supermercados y de las licorerías particulares, tiene que ver que lo que antes era limitado se va pues ensanchando a un público mayor, y también el comentario va creciendo sobre todos estos fenómenos que se hacen cotidianos y mundanos. Ahora el poeta, el artífice, el escritor puede dar un mensaje nuevo, está tratando también, como en la poesía, de decir de otra manera lo que es propio del mundo, porque es lo que sale de su mente, de su espíritu. Ahora estamos con un emisor que tiene una motivación. La obra de ficción es un trabajo pues de artesanía, pero la motivación, el ideal que quiere destacar el autor es verdadero, ¿no? Como él lo ha visto, como él lo ha vivido. De repente, para una persona que ha sufrido mucho en una profesión, va a criticar a las personas de ese gremio en un personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una mala experiencia. Entonces, no quiere decir que esto sea una verdad científica, sino que hay cierta amargura que se devuelve en esta crítica social o en este disconfort, ¿no?, de una persona que no soporta ver lo que él no quiso terminar de ser, o lo que él o ella no quiso devenir, ¿no? Y por eso viene la parodia, el remedo, la sátira. Se considera que hay un marketing en la comunicación porque tiene que llegar pues todo trabajo a un nicho, a un mercado, a posicionarse, tiene que haber propaganda. Ahora pues nadie puede ignorar que existen agentes literarios, que hay gente intermediaria en el proceso de las editoriales y la presentación del autor. O sea, ya no es como hace 3 siglos que el autor podía conocer por sí solo al editor, ¿no? Ahora hay estos operadores que están como tasando los valores de una bolsa, ¿no? Y el mercado sí juega en efecto un rol decisivo en la difusión de la literatura, sea cual fuere el registro.
Ahora se habla de los principios de Floch, del sentido de lo que es inteligible. En verdad, pues no se busca balbucear, sino simple y llanamente, pues aclarar el mensaje lo más que se pueda, se esté en contra o a favor de un tópico, de un tema, de una realidad de la vida, de un camino de la existencia. Y bueno, hay signos pues en el discurso, ¿no?, que llegan a ser los símbolos, pero que ya pasan cotidianamente a ser materializados en vistas para lo que es el espectador, y lo que puede ser la culminación de un relato, ¿no?, y simplemente es llegar al cine. Y esos elementos subliminales son los que los vemos en el decorado, ¿no? Y hay alguna parte que no varía, ¿no?, pero varían las opciones, por ejemplo, del director de cine, pero el texto se tiene que considerar como algo pues que es sólido, permeable sí a razonamientos y juicios de estética, porque estamos trabajando con percepción, con cómo afecta nuestra sensibilidad, pero ya está hecho, ¿no? Y cuando los autores han fallecido, ¿no?, simplemente la imprenta y la editorial no van a variar el bloque de lo que está construido. Ahora, nosotros tenemos una cadena de significados y significantes en esta carrera de literatura, ¿no? Eso nos facilita que en la narratividad nos enfoquemos, focalicemos nuestra mirada, nuestra atención en un punto, en un personaje, en los ojos de alguien, en las peripecias, los cambios de fortuna, adversidad y viceversa que sufre el héroe o la heroína. En lo mínimo, en el relato mínimo, tiene que haber un antes y un después. Puede haber un relato primero, en el que no se ven a los personajes y están como flashback, recuerdos, que ni siquiera se unen en digresiones o ampliaciones de la vida de seres secundarios, como lo que pasa en otras novelas. Y también nosotros podemos ver que la novela, el cuento, ¿no?, hasta el poema, se dividen en la sanción del relato y la distribución de los espacios. La gente, por ejemplo, peligrosa, mala, los villanos están en ambientes oscuros, sórdidos, la gente buena en escenarios luminosos, y los malos son castigados y los buenos alcanzan la paz o una recompensa a su resistencia y resiliencia. Por ejemplo, en Caperucita Roja, el lobo, a pesar de ser un animal hermoso, está puesto como el malo del texto porque es experto en engañar. Se disfraza de la abuela, de la niña, y miente persistentemente, ¿no? Entonces, falsear una realidad objetiva está mal, ¿no?, para esa época donde el positivismo ya estaba en ciernes o consolidado, ¿no?, todo sobre la mesa, ¿no?, y nada puede tener una apariencia falsa. Entonces, es así, ¿no? En Blancanieves, que queda dormida por la ponzoña de la bruja, a las finales la bruja muere y el príncipe de un beso la despierta, el príncipe azul. Entonces tenemos espacios, ¿no? Tenemos un sujeto y un antisujeto, ¿no? El héroe y su némesis, un atacante y un atacado, un invasor, un invadido. Por ejemplo, en el poema Los Reyes Rojos de Guren, pelean dos reyes con lanza de oro, y uno es el dueño de ese terreno, del bosque de donde parte la pelea, la lid, y el otro es el invasor. A uno lo asiste el derecho y al otro no. Y van desplazándose, metamorfoseándose en seres que vuelan, ¿no?, como falcones, hasta que
ya se ven pequeñas las sombras negras, pasa una jornada y siguen luchando. Entonces, seguimos viendo que todo es una cuestión de motivación. ¿Cómo caracterizar a un villano? ¿Cómo caracterizar a un héroe? ¿Cómo hacer que los sufrimientos sean creíbles y que si se hace un relato serio, que no descienda a una comedia cuyo humor después con los siglos se va a gastar, ¿no? Entonces, tiene que haber un justo medio también, ¿no? Cenicienta, por ejemplo, es una esclava doméstica, ¿no? Y luego llega a ser una princesa. Es la liberación de la mujer, ¿no? Que tiene dotes escondidas, que son silenciadas por un grupo más numeroso y que en la unión de su perfidia tiene más poder que esta chica, ¿no? Pero quien tiene más poder que todos es el príncipe, que la desposa. Entonces, se hace como un sueño, como un relato bonito, idílico, pero pues estamos viendo que nosotros podemos disfrutar de un desenlace que da calma después de la catarsis, después de ver a la persona en el clímax de su sufrimiento al personaje. Ahora sobre la performance, ¿no? Nosotros podemos verla en el teatro, pero también en los personajes librescos, ¿no? Que están llevando un modo de vida ajustado a los propósitos de la narración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en El extranjero de Albert Camus, simplemente Meursault está pues aceptando todo tal cual como viene, sin ponerse a juzgar si es bueno o malo, y las malas juntas lo llevan a una situación de riesgo donde no se le aplica la legítima defensa y mata a un hombre con cuchillo y va a la cárcel y de ahí a la horca, ¿no? Entonces también la ibris, ¿no? El defecto de conducta, si es recurrente, ¿no? Trae una consecuencia. Y eso nos da toda la literatura desde la antigüedad. Ahora, siempre en la literatura, como hablábamos del deseo, hay un querer hacer y qué cosas no se quiere hacer. ¿De qué se quiere llenar la obra? ¿O qué discursos se quieren atenuar, fortificar o combatir? ¿Qué cosa es lo que desea el hombre o la mujer de ese mundo de letras, de papel, ¿no? Que refleja el mundo material y cotidiano en el que nos desenvolvemos, ¿no? Sabemos que hay sanción, ¿no? Que todos la conocen, que esta es pragmática, que viene a demoler el mal o a sentar aún a la persona héroe en la tragedia y al villano en un triunfo pírrico que le va a costar pues una condena social, ¿no? De eso se trata, ¿no? Porque no siempre los buenos ganan, ¿no? Conforme la literatura ha pasado por el realismo y ha asimilado distintos movimientos, distintas ópticas y tiene que hacer un soufflé, pero de esa mezcla pues llegar a expresar la voz particular del escritor o la escritora. También se busca que haya persuasión en la interpretación. Si bien antes era un objeto de las máscaras en el teatro, ahora es por los gestos, por los vestigios que vemos en los personajes, por su participación, por su recorrido, su ruta, su itinerario, ¿no? Cómo contestan a una fuerza desconocida que se opone a su vida normal, cómo salen, cómo se atascan o cómo perecen. Son por algún momento lecciones, por eso tratan de persuadir. La literatura no pierde tampoco un carácter pedagógico, aunque no es su fin, y mantiene el de ocio recreativo.
Eso es lo que vemos en toda la ficción. Ahora hay fórmulas, ¿no? C'était une fois, érase una vez, ¿no? Y vivieron felices para siempre, en los cuentos infantiles, como los de Perrault. Las fórmulas en la dicción marcan un inicio, un final, pueden marcar el clímax, pueden marcar el medio. Ahora se queda suspendido, tal personaje cayó en la cárcel. Entonces, también tenemos poemas en historia, como del poemario de García Lorca, El romancero gitano, donde tras la muerte de Antonito el Gamberro, que era hijo de una persona de dinero, pero no reconocido, se arrasa con la villa de los gitanos y el fuego pues la consume, ¿no? Y el lamento tiene forma de anáfora o repetición en verso. Ahora se está en el juego de ser y parecer, ¿no? Por ejemplo, Cenicienta parece una esclava, pero su verdadero ser es de princesa, porque es bella. Se habla del cuento inca de Pariacaca, que quiere desposar a una mujer bella, se disfraza de mendigo, pero es hijo de un dios y gana al resto de pretendientes. Y así pues como que se oculta a las finales el ser en medio del disfraz para que ontológicamente se reconozcan las características del héroe o de la heroína. Por ejemplo, en la Odisea, Ulises, cuando vuelve a Ítaca y encuentra su palacio invadido por los pretendientes de Penélope, la diosa Palas Aptenea lo disfraza de mendigo. Telémaco lo llega a reconocer, su hijo, Argos es el primero en un encuentro emotivo, fallece, ¿no? Esto lleva a mucha conmoción, el perrito por la emoción de ver a su dueño después de 20 años, ¿no? Y estamos viendo que esta persona, al pasar la prueba del arco y flecha, demuestra su virtud, su talento de guerrero y de rey, y acaba junto con su hijo, con los invasores de su trono. Y recupera esposa, palacio y reino. Se puede considerar la literatura oral como una literatura en tránsito, formativa, que es bueno recoger, que es bueno aprenderla y que también tiene mucho que ver con cómo se construye la cultura y cómo esos constructos pasan a ser después giros idiomáticos de un país, de un continente o de la literatura universal. Ahora, el lenguaje puede ser figurativo, pero en verdad muchos de los autores están dando a conocer cada vez más al personaje, ¿no? Y bueno, las obras grandes que no han tenido continuación han sido hechas en un solo tomo, porque según Aristóteles, las epopeyas muy alargadas llegaban a contradecirse entre sí, ¿no? Y una versión en Perú de tradición oral es el manuscrito de Guarochirí de Taylor, que fue traducido por José María Arguedas y que tiene pues bastante de la mitología quechua. Relatos muy bellos. Hay también metáforas, sueños, ¿no? Que A es no A, es la fórmula más breve, según Teresa Enos, de reconocer la metáfora. Entonces se le agrega un significante otro para poetizarlo. Ahora hay un sistema axiológico que promueve Jacobson. En verdad, hay cosas que se dan por sentadas porque la ficción debe de continuar en el libro. No la podemos cortar, ¿no? Rayuela es un experimento aparte de Cortázar que
en verdad tiene distintos desenlaces según la conexión que se haga entre los capítulos, pero en el orden lineal, secuencial, que si hay giros, que si hay movimiento circular, no, importa dónde está el comienzo, el medio, el final. Entonces, vemos que en los poemas también hay isotopías, hay ideas que se repiten en un párrafo y en otro, pueden estar intercaladas, pueden estar seguidas, ¿no? Por ejemplo, Baudelaire en Los gatos siempre alude a su sensualidad, a su pereza, a su encanto, a que son independientes, ¿no? Entonces, en todo eso está configurando una personalidad fuerte en estos animalitos, ¿no? Una personalidad de autosuficiencia, ¿no? Que muchos hombres desean emular. Y bueno, el tiempo en la antigua tragedia era de un día, porque es un desbarate del estado de fortuna. Pero las tragedias pueden tomar también, como la Ilíada y la Odisea, años, ¿no?, de guerras, en que los pueblos, Ilion, Troya y Atenas, ¿no?, se consumen en una refriega muy pavorosa, muy dura, muy cruenta, ¿no? Entonces vemos que el análisis literario nos divide espacios y funciones de los personajes, locaciones, características, modos de hablar y de actuar que son reconocibles. Cuando ya surge la figura del antihéroe, no va a ser tan fácil identificar, porque se supone que la cultura se ha democratizado, así como se han democratizado muchas opciones económicas, de negocios, de estudios, ¿no? También el habla, también los recursos intelectuales, también los ardides, también las formas de contraatacar el mal hacen que las personas crucen polos. Y esta sería la primera lección sobre análisis literario que espero haya sido de su agrado. Estuvo con ustedes Gonzalo Valdivia Dávila y será hasta la próxima lección. Gracias.